David Páramo. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. están? Muy ¿Qué buenas cuentas, tardes. Páramo? Fíjense que se está dando un fenómeno muy interesante. Hay quienes están muy preocupados por la economía, que si el Reino Unido se queda o no dentro de la Unión Europea o no. Y de repente perdemos de vista los datos mexicanos. Hoy se dan a conocer datos sobre el consumo del gobierno y de la iniciativa privada. Tradicionalmente tendemos a creer que el gobierno debe ser el que más gaste, el que más... Eso es un error. El gobierno debe gastar lo menos posible. Digo, no abusar como en el caso del metro, digo, porque ahí sí Claro. se requiere aumentar el servicio y sí justificaría un aumento de la tarifa si eso sacara carros de circulación. Pero es otro caso. En términos generales, lo que tenemos que ver es que el consumo del gobierno no es necesariamente el más eficiente, porque toma dinero a los contribuyentes para llevarlo a supuestamente impulsar a la iniciativa privada, que es la que paga impuestos. Entonces, ¿cómo sacarse el dinero de una bolsa a otra? Por primera vez en 12 años cae el consumo del gobierno. En un entorno donde el consumo creció 3.3%, el consumo del gobierno cae por primera vez en 12 años. ¿Qué significa esto? Que el gobierno está gastando cada vez menos, es decir, que está entendiendo la realidad nacional y que algunos le piden que haga un recorte extra, y que la iniciativa privada está avanzando, que está haciendo más de lo que debe hacer. Si el gobierno consume menos, quiere decir que estamos en una realidad diferente. Que está la crisis de Pemex y muchas cosas, pero que está creciendo la economía doméstica, como lo demuestra la producción industrial. Yo sí creo y estoy convencido de que una de las grandes cosas que nos estamos perdiendo al ver la economía mexicana, porque estamos muy angustiados con el tipo de cambio y que a dónde va a llegar y que si va a subir o que va a bajar, que está creciendo la iniciativa privada. Antes éramos un país que era totalmente petrolero. Hoy somos un país que del Producto Interno Bruto solo el 7% es petróleo y que lo demás lo hace la iniciativa privada en muchas diferentes ramas de la economía. Entonces, que en este entorno se nos está perdiendo, que crece la producción industrial, que crece el consumo privado y que el gobierno está haciendo más chiquito como siempre debió haber sido. Pero no tenemos que perder de vista lo que pasa en otros países y en el resto del mundo. A ver, con el tema del Brexit que nos va a tocar discutir qué decidieron. El debate es, ¿el Reino Unido se quedan o no se quedan dentro de la Unión Europea? Ellos están cansados de tener buenas políticas públicas y de financiar a los países que lo están haciendo mal. Entonces, si se quedan, ¿en qué condiciones y en qué no? Y eso es lo que ha metido mucha volatilidad en materia de tipo de cambio, pero no está afectando la inflación. Vamos a ver esta semana la inflación y va a estar consistentemente abajo del 3%. No tienes una bolita de cristal, pero eso le afectaría a uno a México. ¿Le está si afecta la volatilidad? Sí. Es una decisión que tiene mucho más que ver con si el Reino Unido decide ser miembro de la Unión Europea o no. Si no, firmará tratados de libre comercio y las cosas seguirán más o menos igual, aunque a la Unión Europea sí le va a afectar, porque es el segundo aportante dentro de la Unión Europea. O sea, es el segundo que más dinero da. Y claro, lo que estamos viendo es, en Alemania lo hacen bien, en el Reino Unido lo hacen bien, y ese dinero se usa para financiar España, Grecia, los países de Europa del Este que lo están haciendo mal, y ya se cansó el contribuyente del Reino Unido de andar financiando a otros. Gracias, Páramo. Buenas Nos vemos, que tardes, vaya bien. David. Que te vaya bonito.